Noticia de última hora, mucha atención. Se ha filtrado información sensible, cuya veracidad aún está bajo análisis, sobre un posible despliegue de la Fuerza Delta estadounidense contra Diosdado Cabello. Lo más alarmante es que, de confirmarse estos reportes, las unidades de élite ya tendrían su ubicación exacta para proceder con un operativo. Quédate con nosotros, porque a continuación te revelaremos todos los detalles de esta filtración que ningún medio tradicional está difundiendo y que podría cambiar el rumbo del país. Comenzamos. En Washington el silencio nunca es casual, y cuando ese silencio se rompe suele ser porque una decisión ya fue tomada. En las últimas horas, una información comenzó a circular con fuerza en círculos diplomáticos y de seguridad que conocen bien cómo se mueven los engranajes del poder real en Estados Unidos. Donald Trump habría autorizado el despliegue de una unidad de élite de la Fuerza Delta con un objetivo concreto y personalísimo: capturar a Diosdado Cabello. No se trata de una invasión tradicional ni de un movimiento masivo de tropas, sino de algo mucho más quirúrgico, más peligroso y más simbólico. Una operación diseñada para enviar un mensaje que no admite dobles lecturas. Cuando Estados Unidos decide actuar de esta manera, es porque considera que se ha cruzado una línea que ya no puede ignorarse. Todo comienza con una cadena de errores acumulados. Durante meses, la cúpula del chavismo jugó a la provocación calculada, midiendo hasta dónde podía tensar la cuerda sin provocar una respuesta directa de Washington. Pero las amenazas explícitas contra tropas estadounidenses, pronunciadas públicamente y sin matices, cambiaron por completo el tablero. En la lógica de la seguridad nacional norteamericana, una amenaza directa contra sus fuerzas armadas no es retórica política, es una señal de hostilidad activa. Y cuando esa amenaza proviene de un dirigente señalado por narcotráfico, terrorismo y vínculos con organizaciones criminales transnacionales, el margen de tolerancia se reduce a cero. Trump, que ha construido su imagen política sobre la idea de fuerza y respuesta inmediata, entiende mejor que nadie el valor del golpe preventivo. No se trata solo de neutralizar a un individuo, sino de demostrar que nadie, por poderoso que se crea dentro de un régimen autoritario, está fuera del alcance de Estados Unidos. La Fuerza Delta no es una unidad cualquiera. Su nombre rara vez aparece en comunicados oficiales, y cuando lo hace suele ser mucho después de que la operación ya terminó. Está compuesta por operadores entrenados para misiones que no existen en los papeles, hombres que se mueven en la frontera entre la guerra abierta y la acción encubierta. Su despliegue no responde a gestos diplomáticos ni a presiones mediáticas. Si la Delta entra en escena es porque el objetivo ha sido considerado de alto valor estratégico, alguien cuya captura o neutralización puede alterar el equilibrio de poder de un país entero. En este caso, ese objetivo sería Diosdado Cabello, el hombre que muchos consideran el verdadero cerebro operativo del chavismo, el enlace entre la cúpula política, los mandos militares y las estructuras paramilitares que sostienen al régimen desde las sombras. Para entender por qué Trump estaría dispuesto a autorizar una operación de este calibre, hay que mirar más allá de Venezuela. En la mente del expresidente, cada movimiento es también un mensaje interno. Trump se proyecta como el líder que no negocia con amenazas y que responde con fuerza cuando Estados Unidos es desafiado. Una captura de alto impacto tendría repercusiones inmediatas en su narrativa política, reforzando la idea de que bajo su liderazgo las advertencias se cumplen y las líneas rojas se respetan. Pero el cálculo va mucho más lejos. Cabello no es solo un dirigente venezolano. Para los organismos de inteligencia estadounidenses, representa un nodo central en una red que conecta narcotráfico, financiamiento ilegal, grupos armados y alianzas con actores hostiles a Washington. Sacarlo del tablero no solo debilitaría al régimen de Maduro, sino que desarticularía una parte clave de ese entramado regional. La posibilidad de una operación de captura plantea un escenario completamente distinto al de las sanciones económicas o las presiones diplomáticas. Aquí no se habla de comunicados ni de votos en organismos internacionales, sino de helicópteros, infiltración, inteligencia en tiempo real y una ventana de tiempo extremadamente limitada. Una operación de la Fuerza Delta suele ejecutarse en minutos, a veces en segundos, y depende de un factor crucial: la sorpresa absoluta. Cabello, consciente de que es uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, ha construido su vida alrededor de anillos de seguridad, cambios constantes de ubicación y una red de protección que incluye tanto fuerzas regulares como colectivos armados. Pero ninguna de esas capas es invulnerable frente a un adversario que ha pasado décadas perfeccionando el arte de penetrar defensas aparentemente impenetrables.
En Caracas, la sola posibilidad de una operación de este tipo genera un efecto psicológico devastador. No hace falta que la misión se confirme públicamente para que el miedo comience a filtrarse en los pasillos del poder. Los regímenes autoritarios se sostienen en una premisa básica, la sensación de control. Cuando esa sensación se rompe, cuando los líderes empiezan a preguntarse si pueden ser capturados en cualquier momento, el sistema entero comienza a resquebrajarse. Oficiales que hasta ayer juraban lealtad eterna empiezan a calcular costos personales. Funcionarios intermedios evalúan salidas de emergencia. Y los aliados externos toman nota de que el riesgo de seguir respaldando a ese régimen ha aumentado de forma exponencial. Desde el punto de vista militar, una operación de captura selectiva tendría múltiples objetivos simultáneos. El primero, obviamente, sería llevar a Cabello ante la justicia estadounidense, donde enfrenta acusaciones que podrían traducirse en décadas de prisión. El segundo, enviar una señal inequívoca a la cúpula chavista de que ya no se trata de amenazas abstractas, sino de acciones concretas. El tercero, demostrar que los sistemas de defensa y seguridad interna de Venezuela no son capaces de proteger ni siquiera a sus figuras más importantes frente a una intervención quirúrgica. Este tipo de demostración de poder suele ser más efectiva que cualquier bombardeo masivo, porque expone la fragilidad del régimen sin provocar una guerra abierta. No es la primera vez que Estados Unidos recurre a este tipo de estrategia. A lo largo de su historia reciente, Washington ha optado en varias ocasiones por capturas selectivas para desarticular estructuras consideradas hostiles. En Panamá, la detención de Manuel Noriega no solo puso fin a un régimen, sino que envió un mensaje claro a otros líderes de la región. En Medio Oriente, operaciones similares han cambiado el curso de conflictos enteros sin necesidad de desplegar grandes contingentes de tropas. El patrón es siempre el mismo: identificar al individuo clave, aislarlo, golpear rápido y retirarse antes de que el adversario pueda reaccionar de manera efectiva. En ese sentido, Diosdado Cabello encaja perfectamente en el perfil de objetivo de alto valor. La reacción internacional ante una eventual captura sería inmediata y polarizada. Los aliados ideológicos del chavismo denunciarían una violación de la soberanía, hablarían de imperialismo y exigirían condenas en foros multilaterales. Pero esas reacciones tendrían un peso más simbólico que real. Ningún país con capacidad militar significativa estaría dispuesto a escalar un conflicto directo con Estados Unidos por defender a un dirigente acusado de narcotráfico y terrorismo. Rusia y China, aunque podrían emitir comunicados críticos, han demostrado en múltiples ocasiones que sus intereses en Venezuela son principalmente económicos y estratégicos, no ideológicos, hasta el punto de arriesgar un enfrentamiento con Washington. En la práctica, el régimen se encontraría aislado, obligado a gestionar una crisis interna de enormes proporciones sin aliados dispuestos a intervenir de manera efectiva. Dentro de Venezuela, el impacto sería aún más profundo. Cabello no es solo un dirigente político, es un símbolo de control y disciplina interna. Su caída dejaría un vacío que no puede llenarse fácilmente. Las luchas internas por el poder, hasta ahora contenidas por el miedo y la lealtad forzada, saldrían a la superficie. Sectores del ejército, ya golpeados por la desconfianza y las purgas constantes, se verían obligados a tomar partido o a replegarse para proteger sus propios intereses. Los colectivos armados, privados de uno de sus principales protectores, podrían fragmentarse o actuar de manera descoordinada, aumentando la inestabilidad en las calles. En ese escenario, Maduro se encontraría más solo que nunca, enfrentando una crisis que supera su capacidad de control. La decisión de Trump, si se confirma, también debe leerse en clave de advertencia regional. No es casual que el foco esté puesto en un dirigente que ha sido especialmente beligerante en su discurso contra Estados Unidos. El mensaje es claro: las amenazas tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden llegar de la forma menos esperada. Para otros actores de la región que juegan a desafiar a Washington desde la retórica, el precedente sería inquietante. Significaría que Estados Unidos está dispuesto a pasar del plano discursivo al operativo cuando considera que su seguridad está en juego. Y ese cambio de tono podría redefinir el equilibrio de poder en América Latina durante los próximos años. A nivel operativo, una misión de la Fuerza Delta implicaría una coordinación extrema con agencias de inteligencia, satélites, vigilancia electrónica y activos en el terreno. Nada se dejaría al azar. Cada movimiento de Cabello, cada cambio en su rutina, cada filtración de información sería analizada para identificar el momento exacto en el que la probabilidad de éxito sea máxima.
Este tipo de operaciones no se improvisan. Se planifican durante semanas o meses, esperando la ventana perfecta. Y cuando esa ventana se abre, la acción es rápida, precisa y, para el objetivo, inevitable. Esa es la razón por la que la sola posibilidad de una misión en marcha genera tanto nerviosismo en Caracas. Mientras tanto, la población venezolana observa estos movimientos con una mezcla de expectativa y temor. Para muchos, la captura de una de las figuras más poderosas del régimen podría representar el inicio de un cambio largamente esperado. Para otros, el miedo a una escalada de violencia genera incertidumbre. Lo cierto es que el país se encuentra atrapado en una dinámica donde las decisiones ya no se toman solo en Caracas, sino también en Washington. Y cuando ese nivel de externalización del conflicto se alcanza, suele ser una señal de que el régimen ha perdido la capacidad de controlar su propio destino. Trump, fiel a su estilo, entiende el valor del impacto. Una operación exitosa no solo sería un golpe estratégico, sino también mediático. Cambiaría la conversación global sobre Venezuela, desplazando el foco desde la crisis humanitaria hacia la fragilidad del poder chavista. Reforzaría la narrativa de que el régimen está acorralado, no solo por sanciones y presiones internas, sino por la posibilidad real de acciones directas contra sus líderes. En política internacional, la percepción es casi tan importante como la realidad. Y la percepción de que Estados Unidos está dispuesto a actuar puede ser suficiente para provocar cambios internos sin necesidad de un solo disparo adicional. Las próximas horas y días serán decisivos. Si la información sobre el despliegue de la Fuerza Delta resulta ser más que un rumor, el régimen venezolano enfrentará su mayor prueba desde que llegó al poder. Cada movimiento, cada declaración, cada gesto será analizado bajo la lupa de la seguridad nacional estadounidense. Para Cabello, el margen de error se ha reducido al mínimo. Para Maduro, la posibilidad de perder a su principal sostén interno podría significar el comienzo del fin. Y para la región, el escenario abre una pregunta inquietante. ¿Estamos ante el inicio de una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y América Latina, donde las amenazas dejan de ser palabras y se convierten en acciones? Lo que está claro es que nada vuelve a ser igual después de que se contempla seriamente una operación de este tipo. Incluso si la captura no se ejecuta de inmediato, el simple hecho de que esté sobre la mesa altera por completo el equilibrio de fuerzas. El miedo cambia de bando. La iniciativa deja de estar en manos del régimen y pasa a quienes observan, calculan y deciden desde lejos. Y en ese juego de poder, cuando Washington mueve fichas silenciosas, la historia demuestra que el desenlace rara vez favorece a quienes creyeron que podían desafiar impunemente a Estados Unidos. La gran incógnita ahora es si Diosdado Cabello logrará evadir una vez más la tormenta o si esta vez el cerco se cerrará de forma definitiva, marcando un antes y un después en la historia del chavismo y de Venezuela.